No, la voy a llamar porque por ahí aparecen noticias que medio como que en Argentina no nos importan porque suceden lejos, ¿no? Y aparte tenemos la tendencia a pensar, bastantes quilombos tenemos nosotros acá como para andar ocupando. Bueno, esto es estúpido, porque si la cosa sucede y te podés informar, es mucho mejor, siempre, sin necesidad de renegar de tus problemas locales. Así que le voy a llamar a Melissa Trad-Malmod para preguntarle qué cuernos pasa en India y en algún país limítrofe con India, que me acabo de enterar que hay quilombo. Entonces quiero entender, quiero saber un poco más. Melissa, ¿estás por ahí? Estoy por acá, estoy por acá. Y pensaba mientras introducías la columna, Sí, que cómo será de importante, ¿no? Tener en cuenta la política internacional, que tenemos literalmente en este momento un presidente que es groupie de Trump, ¿no? exactamente, Entonces, sí, ok. ¿cómo no vamos a estar mirando lo que pasa en el mundo si Sí, repercute absolutamente sí. en lo que hacemos nosotros acá, ¿no? Sí, sí, sí. En el mundo y específicamente en Estados Unidos, ¿no? A ver qué es lo que pasa allá, porque este tarambana copia. Ni hablar, pero aparte vos sabés que ahora nos vamos para India y para Pakistán. Nosotros, Sí, viste, sí, nos volamos por todo el mundo en estas columnas. ajá, Eh, pero ¿cómo será incluso que las políticas de Trump, obviamente, digamos, digo, Estados Unidos es un país que influye en el devenir del mundo entero, sí, ¿no? Así señora. funciona la cosa, nos guste o no. Sí, Y por lo tanto, esas elecciones en las cuales nosotros no tenemos injerencia, como las de Estados Unidos, repercuten absolutamente en sí, nosotros. claro. Pero ¿cómo será que vos sabés que hace poco hubo elecciones en Canadá, por Sí, ejemplo, ¿no? sí, Y nadie esperaba que ganara nuevamente el Partido Liberal, porque el Partido Liberal, que es el partido en el que estaba Justin Trudeau, se acordarán de sí. este tipo como bastante joven, pintón para mucha gente, ¿no? Bastante progre. Mm, Él tenía una imagen hiper negativa al último, llevaba muchos años en el poder, ¿viste? Habían algunas complicaciones, bueno, complicaciones del primer mundo, ¿viste? Que nos van a venir a decir a nosotros sobre lo que es, muy bien. viste, algunos problemas Muy- económicos. sí. Pero vos sabés que cómo será la cuestión de Trump, que al final Trump lo habrán escuchado, que él no solamente con la cuestión digo, de los aranceles, con las que Sí. empujó, ¿no? A No, todo no, el no, sino mundo, con Argentina el incluido. anexar a México, anexar el canal de Panamá, anexar Canadá como la estrella número 51 o algo así, dijo, ¿no? A eso iba, perfecto. Porque es que parece que nos hemos acostumbrado, ¿viste? A Sí, esta verborragia que es una locura en el sí. fondo, Mm, donde un tipo puede decir lo que se le canta en un mundo donde hay ciertos, se supone, puntos o consensos, ¿no? Que hemos sí, logrado básicos. internacionalmente, Son básicos, básicos, claro. completamente Sí. derrumbados en Argentina también. Pero bueno, con esto que vos decías de que Mm, Trump andaba diciendo también que Canadá iba a ser el Estado 51 en sí, referencia, ¿no? Como que sí. Estados Unidos tiene 50 estados y que entonces Canadá iba a ser parte. Mm, Bueno, ¿cómo será que toda esta verborragia de Trump terminó definiendo las elecciones en Canadá, ajá, haciendo que el Partido Liberal no perdiese? ajá. Yo sé que por ahí nos queda como lejos y un poco aburrido Canadá, pero me parece un buen ejemplo de cómo esta verborragia que creemos, donde también vemos un mundo como yéndose a la extrema derecha y demás, Mm, bueno, también hay otro mundo que resiste a eso, ¿no? Y en Canadá, si bien no ganó viste, qué sé yo, un hiper progre de izquierda, sí, una sí. persona re del establishment, ¿viste? Claro, claro. Pero de todas maneras hizo que el Partido Liberal, que a todas las luces iba a perder, Mm, ganase porque la gente dijo, bueno, pará, nos tenemos que unir sí, frente a esto que plantea Trump, claro, ¿no? claro, claro. Entonces, bueno, qué importante seguir mirando lo que pasa en todas partes porque nada está escrito. Ni siquiera cuando un magnate como Trump llega a la presidencia está todo Claro, dicho sí, sobre qué puede pasar. sí. Pero nos vamos a India Dale, porque dale. por ahí empezamos. Es una región del mundo donde hay conflicto hace mucho, ¿no? Son estas cosas donde a veces pasa algo, pero es importante como contextualizar. Yo me imagino que lo que vos te referías es que hace poco India hizo un ataque con misiles a Pakistán, Eso es, sí, ¿no? sí. Y uno dice, bueno, pero ¿qué pasó? Aparte, cuando hablamos de India y Claro, Pakistán, perdón, que perdón. tienen... La pregunta es, Sí, ¿qué viene pasando más que qué pasó? Claro, claro. claro. El, primero hay que empezar por algo de por qué quizá nos debería preocupar, porque sí nos queda lejísimo. Estamos hablando de dos potencias nucleares Ah,
en tensión, ¿no? Mm, Eso ya nos debería preocupar a todos porque, digo, la cuestión de lo nuclear ujú, es el gran tema por ahí de la política internacional y de algo que nosotros acá, de recontrafuera, sí, nada, la podemos ligar algún día porque estamos hablando de un tipo de armas muy lejos de las convencionales, ¿no? Y con ok. un poder de destrucción bastante grande que lo que se suele decir en la política internacional es que el juego de lo nuclear Mm, se estabiliza. ¿Por qué? Porque si vos tenés como muchas potencias que tienen poder nuclear, sí, bueno, todas se amenazan con usarlo, pero claro, pero si nadie la una la usa. Sí, usa, sí, 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 es el no, fin, no, es el fin. exacto, es el Sí, fin y sí, para todos. claro, claro, Eh, claro. entonces, sí deberíamos preocuparnos mucho cuando hablamos de potencias nucleares. Más que armas peligrosas, son armas persuasivas. Sin duda, Claro, juegan absolutamente un rol. claro, Lo han jugado mucho en el caso de la guerra entre Ucrania y Rusia, ¿no? claro. Rusia siendo también una potencia nuclear que ha Mm, amenazado bastante a Occidente con decir, fíjense hasta dónde van a avanzar, ¿Y porque Rusia va a Pakistán? llegar hasta las últimas ¿Y consecuencias. Pakistán es una potencia nuclear? O sea, sin duda, obviamente, cuando hablamos de potencias nucleares, hay diferencias, ¿no? Hay Sí, grados claro. en qué tan importantes son. Hay muchas más, ¿no? Está Rusia, Estados Unidos, está Israel, hay China, varias. China, Claro. claro. Eh, entonces, bueno, ahí es donde uno intenta mantener este equilibrio. Ahora, ¿qué pasa entre India y Pakistán concretamente? Como casi siempre, India y Pakistán en algún momento fueron parte de la misma cosa, ¿no? Ajá. Antes de los años 40, es decir, no estamos hablando de hace tanto, ¿no? A Sí, veces nosotros perdemos de vista, pero digo, nosotros somos un país independiente desde hace más de 200 años. Y sí. en cambio estamos hablando de países que se independizaron hace, viste, 70, Eso setenta y es. cinco Sí, años. sí, sí. Son democracias más jóvenes que las nuestras, ¿no? Ujú. Eh, ¿Y qué sucede? Bueno, eran parte de la misma cosa. Eran parte de la misma cosa. ¿Quién estaba metido ahí? Por supuesto, los británicos, Uy, pues sí, claro, la claro. historia del mundo. Sí. Y en un momento India quiere separarse, ¿no? Quiere independizarse, pero ¿qué pasa? Esa división que se hace, donde obviamente Gran Bretaña termina mandando a un tipo que no tenía la más mínima idea de lo que pasaba en la India, Mm, de su idiosincrasia, de sus problemáticas, ¿no? Como pasó en África cuando se repartieron entre las potencias sí, europeas y dibujaron líneas que se les cantaron y hoy en día vemos los problemas que hay. claro. Bueno, lo que pasó ahí fue que terminaron dividiendo ese territorio Mm, de acuerdo un poco a líneas religiosas, planteando que del lado de la India quedara la población de mayoría hindú. sí, Cuando hablamos de hindú hablamos de la religión, ¿no? Porque a veces se nos correcto. confunde. Sí, sí. Eh, y en Pakistán quedó la mayoría de la población musulmana, ¿no? Esto hizo, primero obviamente que cuando dos poblaciones no pueden coexistir en relación a su religión, ya Sí, tenemos un problema. O sea, sí, la cuestión de sí. dividir poner una frontera simplemente no te Mm, resuelve las problemáticas de no, fondo. no. Y de hecho, cuando se hizo esa división, muchas familias, que es lo que siempre pasa, quedaron separadas, ¿no? Entonces, tenés un Mm, desplazamiento masivo de gente musulmana desde la India a Pakistán y al sí. revés, Ah, de hindúes que estaban en Pakistán. sí. Con el tiempo, en Pakistán también hay otra parte que se termina separando y se convierte en lo que hoy es Bangladesh, Ajá. es este otro país. Pero lo que nos importa ahora con respecto a lo que acaba de pasar es una región que seguramente habrán escuchado el nombre porque siempre ha estado como cada tanto aparece, resurge en las noticias, que es la región de Cachemira. Cachemira, sí, señora. Sí, ok. Esa fue una región que, como siempre, ¿no? Esto parece casi la misma historia aplicada como a distintos pueblos. Esta fue Mm, una región que quedó cuando se hizo esa división entre qué es lo que iba a ser India y qué es lo que iba a ser Pakistán, fue una región que mantuvo como cierta autonomía en el sentido de que India dijo, bueno, que esta región, que decidan ellos, ¿no? ¿Qué quieren ser? Si quieren ser parte de Pakistán o si quieren ser parte de la India. Estamos hablando de los años 40 del siglo pasado, como para que nos ah, ubiquemos en, ah, en tiempo. sí, Y el gobernante de ese momento dijo que querían ser parte de la India. Pero sí. eso desató un conflicto, desató una guerra Mhm, por un par de años. Y ha sido siempre como una región en disputa que hoy es una locura, porque es una región que está dividida y tiene una parte que está controlada por India, mamma mía. una parte que está controlada por Pakistán, una parte Sí, está controlada por China. sí. eh, y lo que suele pasar es que suele haber tensiones porque, como siempre sucede con estas regiones como medio en disputa,
Cada tanto hay como milicias que se organizan, hay algunos grupos pakistaníes que son acusados de terrorismo. Acá a mí me parece importante decirle a la audiencia, sobre todo en los tiempos que corren, que la palabra terrorismo es una palabra tan subjetiva, porque lo que para Sí, algunos es claro. terrorista, Muy para bien. otros son movimientos de Independentistas, resistencia. claro, 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 ¿no? sí, sí. Eh, Mm. entonces siempre, yo creo que en los tiempos que corren hay que tomar con muchas pinzas. Pero Cuando alguien en los tiempos que corren y en la historia también, porque si mirás lo que hizo San Martín en este país cuando era territorio de los españoles, ¿qué era? Un terrorista, ¿viste? Era un quilombero terrorista. Bueno, Es que aparte yo creo que el concepto de terrorismo, que es muy importante discutir sí, y es muy difícil de discutir porque obviamente también toca muchas sensibilidades, sí, la realidad es que en Argentina venimos siguiendo, y en Occidente te diría en general, venimos siguiendo como el concepto de terrorismo de acuerdo a cuál es la lista negra de Estados Unidos, ¿no? Y que, cuáles son exactamente. las Sí, organizaciones sí, que sí. ellos determinan como terroristas. Sí, sí, ok. A ver, eso no indica que podamos tener otras discusiones sobre cuándo la violencia es un recurso legítimo y cuándo Eso. no, Sí. porque sí es cierto que se cometen actos de terror por parte, bueno, de muchas organizaciones en el mundo, Sí, pero sí, bueno, sí. me parece que está buena, viste, como la aclaración de que Ojo, aprendamos a tomar con pinzas ese claro. Oh, término. sí, sí, ok, ok. Eh, Bueno, ¿y pero bueno, hay muchas, qué pasó sí. en Cachemira? A ver. Y en Cachemira lo que hay es que hay algunas organizaciones Sí, ligadas a Pakistán que sí, son acusadas de terrorismo, ¿no? Y sí, cada tanto, si ustedes siguen la política internacional, hace mucho que cada tanto aparece algún acto terrorista. sí. Hace un par de semanas lo que pasó fue que se vinculó a una organización pro-pakistaní en Cachemira de Ah, hacer un atentado que mató alrededor de 26 personas, muchos de ellos eran turistas, sí. en la parte que controla la India, ¿no? Ah, bueno, Entonces, ahora la vamos. India Sí, respondió ahora con sí. un ataque con misiles a Pakistán. La Y pelota. Sí, lo que estamos viendo en este momento, o sea, hasta ahí lo que pasó y hasta ahí un poco el contexto. Ahora estamos en medio de una tensión que siempre estuvo, sí, pero siempre estos riesgos de escalada que nunca sabes si se van a ir para cualquier lado o si van sí, a poder ser controlados, sí. porque al fin y al cabo pasa lo que siempre, que es que mientras vos no te sentés a negociar las cuestiones bases de por qué ocurre la violencia, de por qué hay acciones terroristas, Ah, bueno, las operaciones militares, y es lo que siempre decimos cuando hablamos también de el genocidio que está haciendo Israel en Gaza, ¿no? Que sí. es que las acciones militares no van a terminar a menos que, como en Gaza, quieran exterminar absolutamente a la población Ah, claro, palestina, como están claro. haciendo los israelíes. Sí. A menos que hagas eso, en general, las cuestiones, viste, no terminan si no hay gente sentada tratando de hacer un acuerdo, tratando de sostener ese acuerdo después de que se firma. Entonces, nada, lo que vemos es lamentablemente eso, un momento de mucha tensión al que les invito a prestar atención porque puede llegar a escalar y si escala, ahí tenemos la problemática de hablar de países con cierto poder nuclear, ¿no? Ah, Entonces la ahí ya la pelota. cosa Sí. se puede ir un poco de las manos. ¿Ve por qué te pregunto? Porque, a ver, ¿qué es Cachemira o qué era Cachemira antes de escucharte? ¿No? Era una tela que antes, claro, era una especie de lanilla que venía de unas cabras especiales de Cachemira, etcétera, pero era una tela, de ahí viene la palabra cashmere y de ahí viene casimir. No, ese traje está hecho con un casimir de puta madre. Y hasta ahí era Cachemira. No era esto que me estás contando y no era tampoco esta especie de stopping, ¿no? De supuesto disparador de cuestiones nucleares, que es lo que nos tiene que importar en este momento también, digo. No, sin duda, sin duda. Eso yo creo que recién ahora estamos empezando a mirar un poquito más la política internacional como con más seriedad, Sí. en el sentido de entender que como que siempre por ahí fue algo más de nicho, ¿viste? Como que Ah, había sí. gente a la que le interesaba mucho la política internacional y Sí. bueno, siempre estuvo como metida. Pero el resto también es entendible, ¿no? Uno con la vida diaria, además, yo siempre te digo que espero la próxima columna traerte como algo más arriba, porque la verdad es que muchas veces hablamos de cosas que son Sí, terribles, sí. eh, pero es el mundo en el que vivimos, Claro. ¿viste? Andás a ver si hay cosas más arriba.
Claro. Bueno, a veces suceden, creo que no hay que Sí, perder de vista. sí. A mí me pasa mucho que yo he trabajado mucho con temas de la ONU, ¿viste? Mm, Y mucha gente obviamente tiene, sobre todo ahora, una gran decepción con respecto a la ONU y lo ven como un organismo que no sirve para nada, que son ahí gente en trajecito, ¿viste? Sentándose a discutir sí, mientras el mundo sigue. sí, es verdad. Y la verdad es que, Eh, claro, las noticias siempre son más acaparadas por los fracasos de la ONU, son más acaparadas por los mm, genocidios que ocurren, las guerras y demás. sí. Pero no me parece que haya que dejar de hacerse la pregunta de qué pasaría si no estuviese la ONU. Es decir, cuántas masacres y cuántas guerras sí ha podido evitar las Naciones Unidas, Ah, ah, pero es mucho más difícil hablar porque estamos haciendo cosas como contrafácticas, ¿no? claro, Pero claro. la ONU además no son solamente esos señores discutiendo en traje, son también los miles de órganos autónomos que tiene la ONU, las misiones que están en todo el mundo repartiendo Mira, comida, ayuda humanitaria a los mira, refugiados y que nadie más estaría, ¿no? Porque claro, ¿quién querría estar en esos lugares si no sí. son estos organismos que hemos creado para mantener cierto equilibrio? Algunos podrán decir, bueno, no, justamente la ONU lo que hace con esas cosas es mantener un status quo y quienes se tienen que hacer cargo También no se hagan es cargo. una opinión. Sí. Es una opinión, pero ¿sabes qué me pasa? Que muchas veces la escucho esa opinión de gente muy de izquierda que no estaría ahí tampoco repartiendo comida. Entonces en el medio están las Ah, ok, personas que ok. se están muriendo de hambre, que Entiendo. tienen necesidades Qué concretas, y interesante. es muy fácil también para nosotros, viste, hablar desde este rincón del mundo con la panza llena sobre si algún organismo debería o no darle de comer a un niño Sí, que está sí, sí, desnutrido en sí. Yemen, ¿no? Ok, ok, ok. Bueno, bueno. Son debates. No, pero está bien, está bien. A mí este programa, yo escucho este programa porque me aviva sobre ciertas cosas, ¿no? Y esta es una de ellas. ¿A quién se le ocurre hablar de Cachemira? ¿Pero qué te pasa en la cabeza? Te- Esto es lo hermoso de tu programa y me parece que habla muy bien del programa que vos mismo lo escuches, ¿no? Exactamente, yo lo escucho así con fruición, con Porque, unción. porque a uno a veces, viste, como periodista también le pasa, a mí Sí, me pasa, bueno, yo he trabajado también un tiempo en Radio Nacional y uno toca todos los temas, a veces sí, siendo un sí, es programa cierto, es cierto. de la mañana, y Mm. bueno, no siempre el tema del que estás hablando te interesa, no es siempre Sí, la persona con sí, la que estás sí. hablando te genera cierta curiosidad. Y me Ah, parece que lo bueno. que está bueno del desconcierto es que, bueno, siempre hay alguien, viste, tirando como una Le- lo, pelotita que después llega, porque lo a que mí los está bueno mensajes también en lo redes. que está bueno del desconcierto son sus columnistas, que hablan de lo Ah, que saben, que hablan y de lo que vos, entienden. Quique, No, voy y vos sos el vengo. alma de este Sí, programa, pero yo escúchame. voy y vengo y sirvo un poco de frontón, devuelvo pelotas y esas cosas. Pero el valor fundamental del desconcierto está dado por la calidad de sus columnistas, ni siquiera de su conductor. Así que déjalo ahí. Bueno, Ahí discrepo, pero lo vamos a dejar ahí. Creo que igual, si bueno, hay algo muy hermoso de esto, nada, la oyentada del la desconcierto, que es súper oyentada. leal, que es Sí, súper amorosa, sí, nos sí, escribe también por redes después, sí, y que me parece muy importante que haya un espacio para seguir haciendo periodismo de este tipo, porque otro día, si querés, lo charlamos mejor, pero sí, a mí me pasa mucho que con el tema, bueno, con los temas que me toca cubrir, ¿no? Más allá de que yo soy periodista, estudié periodismo y uno ya sabe que los medios tienen su línea editorial y que, bueno, sí. no hay Mm, objetividad en el periodismo y demás, pero a uno le pasa que cuando hay ciertos temas sobre los cuales uno está muy metido y sí. ve lo que están diciendo los demás, Ah, tiene que a mí salir. particularmente Sí, con sí, la cuestión del genocidio israelí sobre Palestina, sí, claro. yo las cosas que escucho no lo puedo creer, Quique. O sea, ya te estoy hablando de cuestiones Sí, que ya sí, no sí. son opiniones. Son lisa y Ajá, llanamente mentiras de los claro, grandes medios claro. que plantean cosas que no son, Sí, y en sí, el sí. medio hay un genocidio, ¿entendés? O Sí, sea, sí, ok, ok. Israel está literalmente bloqueando desde marzo el Ah, ingreso de comida, sí, de combustibles, se están por quedar sin agua en sí, Gaza, sí, y sí. acá seguimos discutiendo que si el 7 de octubre sí, si el 7 de octubre no, Mamma ¿viste? mía. Déjame de joder. Beso grande, nena. Un abrazo, Quique. Chau. La escuchaste a Melissa Trad Malmod. ¿Y dónde la escuchaste? ¿Dónde la vas a escuchar a Melissa? ¿La escuchaste en el desconcierto?